¿Alguna vez has sentido un frío repentino al entrar a una iglesia vacía? Ese frío que no pertenece al clima, sino a la piedra antigua. Hoy no hablaremos de mitos, ni de leyendas infantiles. Hablaremos de lo que ocurre cuando se apagan las velas del altar. Y los santos de madera parecen desviar la mirada. Quédese con nosotros hasta el final de este video. Porque el último relato revelará un secreto del clero que cambiará para siempre su forma de ver los templos sagrados. Los sacerdotes de pueblo son los custodios silenciosos de lo inexplicable. En la profunda soledad de sus parroquias centenarias, albergan vivencias que harían dudar al más firme de los escépticos. Estas no son fábulas de fantasía. Son testimonios reales, extraídos de los diarios privados de hombres de fe. Hombres que se enfrentaron a la oscuridad más densa, allí donde se supone que solo debería existir la luz divina. Al terminar de escuchar estos 4 relatos, usted comprenderá la verdadera naturaleza del miedo que habita tras los muros sagrados. Entenderá por qué el clero prefiere mantener el silencio sobre ciertos sucesos. Y descubrirá que, en ocasiones, los templos antiguos son los lugares más vulnerables a la presencia de lo invisible. Acompáñenos en este viaje por los rincones más sombríos de la fe. Nuestra primera historia nos lleva a un pequeño pueblo de montaña. San Martín de la Sierra. Allí, a finales de la década de los 70, llegó el padre Mateo, un hombre joven, de mirada serena y fe inquebrantable. La parroquia del pueblo era una estructura del siglo XVII, de muros gruesos y techos altos que amplificaban el menor de los ruidos. El ambiente del templo siempre estaba impregnado de un olor persistente, una mezcla de cera de abejas vieja, humedad de los cimientos y hollín de velas. El padre Mateo no tardó en notar que el templo poseía una atmósfera pesada, casi asfixiante, durante las últimas horas de la tarde. Pero lo que comenzó a inquietarlo no fue la temperatura, ni la falta de luz, sino el confesonario lateral. Era una pieza de madera de roble, carcomida por los años, decorada con tallas de rostros angelicales que el tiempo había deformado. Una noche de octubre, mientras el padre Mateo ordenaba los libros litúrgicos en la sacristía, escuchó un sonido característico. Era el sutil crujido de la madera del confesonario, como si alguien de gran peso se hubiera sentado en su interior. El sacerdote se detuvo, conteniendo la respiración. El silencio en el templo era absoluto, salvo por el viento exterior que golpeaba los vitrales. Tomó una pequeña linterna de mano y caminó despacio por el pasillo lateral. El frío de las baldosas de piedra parecía traspasar las suelas de sus zapatos. Al llegar al confesonario, alumbró el interior del habitáculo destinado al sacerdote. Estaba vacío. Luego iluminó el espacio reservado para los penitentes, a través de la rejilla de madera. Tampoco había nadie. Mateo suspiró, atribuyendo el ruido a la dilatación natural de la madera vieja por el frío nocturno. Sin embargo, al dar la vuelta para retirarse, escuchó un suspiro profundo, áspero, que provenía claramente detrás de la rejilla. Un suspiro que arrastraba el olor inconfundible de la tierra húmeda, una tierra que parecía sacada de una fosa reciente. El joven sacerdote se congeló. Su corazón comenzó a latir con una fuerza que le retumbaba en los oídos. ¿Hay alguien ahí?, preguntó, intentando mantener la firmeza en su voz. Nadie respondió, pero el olor a tierra se volvió tan intenso que le provocó náuseas. La noche siguiente, Mateo decidió esperar en el templo después del cierre. Se sentó en uno de los bancos centrales, a oscuras, manteniendo únicamente una vela encendida a su lado. Cerca de las 3 de la madrugada, el crujido de la madera se repitió, más fuerte, más deliberado.
El sacerdote se levantó, y con pasos lentos, casi mecánicos, se aproximó al confesonario. Esta vez no usó la linterna. Se introdujo en el compartimento del confesor, cerró la pequeña puerta de madera y se sentó en la oscuridad total. El aire allí dentro era helado, tanto que su propia respiración formaba una sutil nube de vapor que apenas distinguía. Durante varios minutos, solo escuchó el latido de su propio corazón. De pronto, un leve roce contra la rejilla de alambre lo hizo sobresaltarse. Un susurro, débil pero claro, comenzó a filtrarse por los pequeños agujeros del metal. Era la voz de un hombre mayor, una voz arrastrada, carente de aire. «Padre, confiéscame, porque he pecado», susurró la voz. El padre Mateo, recordando su deber pastoral a pesar del terror que le helaba la sangre, respondió en voz baja. «Dime, hijo mío, ¿cuál es tu pecado?». La voz al otro lado de la rejilla guardó un silencio espantoso durante unos segundos. Luego, con un tono que denotaba una tristeza infinita y una maldad antigua, dijo: «He matado a mi hermano, lo enterré bajo las tablas del altar, donde la luz de Dios nunca llega». El sacerdote sintió un escalofrío que le recorrió toda la columna vertebral. En el pueblo no se había reportado ningún crimen similar en décadas. ¿Cuándo sucedió eso?, preguntó Mateo, con la voz temblorosa. Cuando el templo aún no tenía campanas, respondió el susurro, apagándose lentamente. Al instante, un golpe seco sacudió la rejilla desde el otro lado, como si una mano pesada y sin carne hubiera impactado contra el metal. El padre Mateo salió corriendo del confesonario, tropezando con los bancos del templo en la penumbra. Al día siguiente, intrigado y horrorizado, acudió a los archivos históricos del obispado. Tras horas de búsqueda en legajos carcomidos por la humedad, encontró un registro del año 1890. Allí se mencionaba la misteriosa desaparición del hermano del antiguo párroco, un hombre que ayudaba en las labores del templo antes de que se construyera el campanario. El archivo indicaba que el párroco de aquel entonces había sido trasladado repentinamente tras sufrir una crisis nerviosa severa. El padre Mateo nunca volvió a sentarse en ese confesonario. Pocos meses después, solicitó su traslado a una parroquia urbana, huyendo de la sombra que aún hoy, según dicen los lugareños, sigue esperando su absolución en la penumbra de San Martín. Pero aquello fue solo el comienzo de lo que la piedra antigua puede albergar. Lo que el padre Tomás descubrió en una solitaria llanura de Castilla, desafía toda explicación lógica. En las áridas tierras de Castilla, se encuentra un pueblo casi abandonado, cuyo nombre prefiere omitirse por respeto a los pocos habitantes que quedan. Allí, el padre Tomás, un clérigo de más de 60 años, fuerte de carácter y poco dado a las supersticiones, custodiaba la parroquia de San Juan Bautista. Era la época de la Semana Santa, concretamente la noche del Viernes Santo. Como dicta la tradición litúrgica, tras la conmemoración de la muerte de Jesús, el sagrario de la iglesia se deja abierto y completamente vacío. Es el único día del año en que el templo experimenta una ausencia total de lo divino, un vacío que se respira en cada rincón del edificio. El padre Tomás se encontraba realizando la vigilia nocturna, una práctica que consistía en permanecer en oración silenciosa dentro del templo desierto durante la madrugada. El frío de la meseta se filtraba por las rendijas de los ventanales altos. La única iluminación provenía de unas pocas velas colocadas en el suelo, proyectando sombras alargadas que se retorcían en las paredes de piedra desnuda. A las 2 de la madrugada, un olor extraño interrumpió la meditación del sacerdote. No era el aroma a incienso, ni el de la cera quemada. Era un olor acre, denso,
similar al azufre mezclado con flores marchitas y descompuestas. Tomás abrió los ojos y miró hacia el altar mayor. El sagrario abierto parecía una pequeña boca negra en medio del retablo dorado. Entonces, lo escuchó. Un sonido áspero, rítmico, de algo arrastrándose sobre las losas de piedra del presbiterio. Asterisco SSSHH. SSSHH, SSSHH, asterisco. El sonido provenía de la parte trasera del altar, un área que daba acceso a la antigua cripta familiar de los fundadores del pueblo, clausurada hacía más de un siglo. El padre Tomás se puso de pie, sintiendo que sus rodillas flaqueaban por primera vez en su vida. ¿Quién anda ahí?, exclamó, su voz resonó en la inmensidad del templo vacío, pero sonó pequeña, indefensa. El arrastre se detuvo de inmediato. Un silencio sepulcral volvió a reinar, pero era un silencio diferente, cargado de una hostilidad latente. Tomás avanzó hacia el altar, sosteniendo firmemente un crucifijo de madera que llevaba al cuello. Al acercarse a la parte posterior, observó que la pesada losa de piedra que cubría el acceso a la cripta, una losa que requería de al menos 3 hombres para ser movida, estaba desplazada unos centímetros. De la abertura emanaba una corriente de aire helado, que traía consigo el olor descompuesto que había inundado el templo. Pero lo más perturbador fue ver lo que sobresalía de la rendija. Eran unos dedos largos, extremadamente delgados, de una palidez grisácea, cuyas uñas estaban rotas y ennegrecidas por la tierra. Esos dedos se aferraban al borde de la losa de piedra con una fuerza sobrenatural. El padre Tomás se quedó paralizado, la mente en blanco, incapaz de articular palabra alguna o de rezar. Poco a poco, la losa comenzó a deslizarse un poco más, sin hacer el menor ruido sobre el suelo de piedra. De la oscuridad de la fosa, emergió una figura alta, extremadamente delgada, vestida con unos andrajos oscuros que alguna vez pudieron haber sido ropajes eclesiásticos. La figura no tenía un rostro definido. En lugar de ojos, había 2 cuencas vacías y profundas, de las cuales parecía brotar una negrura aún más densa que la de la propia cripta. La entidad levantó la cabeza, orientándose hacia el sacerdote como si pudiera percibir su calor o su miedo. El padre Tomás, reuniendo las últimas fuerzas que le quedaban, levantó el crucifijo y comenzó a recitar la oración de protección en latín. Asterisco crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, pronunció con voz trémula pero decidida. Al escuchar las palabras sagradas, la figura emitió un sonido espantoso, un siseo bajo, agudo, que vibró en los oídos del sacerdote como si miles de insectos recorrieran el interior de su cabeza. La entidad se estiró hacia adelante, mostrando una boca desprovista de labios, llena de dientes afilados y oscuros. El frío en el templo se volvió tan extremo que las velas restantes se apagaron de golpe, dejando el lugar en una penumbra casi absoluta, iluminada únicamente por la débil luz de la luna que se filtraba por las vidrieras altas. Tomás cayó de rodillas, sintiendo que una presión inmensa le oprimía el pecho, impidiéndole respirar. La sombra se deslizó fuera de la abertura, acercándose lentamente hacia él, sin tocar el suelo, como un jirón de oscuridad flotante. Justo cuando el sacerdote sentía que su corazón iba a detenerse, el primer rayo de luz del amanecer comenzó a teñir de azul el vitral del altar mayor. En ese instante, la figura retrocedió con un movimiento violento, casi espasmódico. Se deslizó de vuelta hacia la abertura de la cripta, desapareciendo en la profundidad de la tierra en un abrir y cerrar de ojos. La pesada losa de piedra volvió a su posición original con un golpe seco que hizo vibrar todo el templo. El padre Tomás fue encontrado al mediodía por los fieles que acudían a los oficios del Sábado Santo.
Estaba de rodillas, mudo, con la mirada fija en el sagrario vacío y el crucifijo de madera partido en dos entre sus manos. Nunca volvió a hablar de lo sucedido con nadie del pueblo, pero quienes lo conocieron aseguran que, desde esa noche, el anciano sacerdote jamás volvió a pisar el templo después del atardecer. Hay secretos que la tierra prefiere ocultar bajo toneladas de piedra. Pero hay otros, que deambulan libremente por los pasillos sagrados, buscando algo que perdieron hace mucho tiempo. En un recóndito municipio de Galicia, donde la niebla parece nacer de la misma tierra húmeda, oficiaba el padre Julián. Era un hombre de mediana edad, dedicado por entero a su comunidad y al mantenimiento de una hermosa iglesia románica dedicada a Santa Marina. La casa parroquial estaba conectada directamente con el templo a través de un largo pasillo de piedra, frío y húmedo, que los sacerdotes llamaban el corredor de las almas. El padre Julián se había adaptado bien a la vida solitaria del pueblo. Sin embargo, durante el invierno de 1985, comenzó a notar un patrón sumamente extraño en la iglesia. Cada noche, exactamente a las 3 de la madrugada, el silencio de la rectoría se veía interrumpido por un sonido peculiar que provenía del interior del templo. Era el tintineo suave, casi alegre, de las campanillas litúrgicas, aquellas que se utilizan durante la consagración en la misa. Al principio, Julián pensó que se trataba de algún gato callejero que había encontrado un acceso al interior del templo. Pero el sonido era demasiado rítmico, demasiado preciso para ser provocado por un animal. Asterisco clink, clink, clink. 3 toques pausados, seguidos de un silencio de varios minutos, y luego otros 3 toques. Una noche, cansado de la duda y preocupado por la posibilidad de que algún joven del pueblo estuviera gastándole una broma pesada, decidió investigar. Se vistió con su abrigo, tomó una linterna de mano y el manojo de llaves, y se adentró en el corredor de las almas. La humedad del pasillo se le pegaba a la piel, provocándole un escalofrío involuntario. A medida que se acercaba a la puerta de madera que conectaba con la sacristía, el tintineo de las campanillas se hizo más fuerte, más nítido. Julián introdujo la llave con sumo cuidado, procurando no hacer ruido. Giró la cerradura y empujó la puerta. Al entrar a la sacristía, el olor a incienso era tan concentrado que parecía recién quemado, a pesar de que la última misa había sido a las 7 de la tarde. Las campanillas volvieron a sonar, esta vez desde el altar mayor, al otro lado de la gran cortina que separaba la sacristía de la nave principal. El sacerdote avanzó con el corazón acelerado, conteniendo la respiración. Separó la pesada cortina de terciopelo y alumbró el presbiterio con su linterna. La luz reveló una escena que le heló la sangre. Frente al altar, de espaldas a él, se encontraba una figura de baja estatura. Estaba vestida con la vestimenta tradicional de un monaguillo, una sotana roja cubierta por un roquete blanco inmaculado, que contrastaba fuertemente con la oscuridad del templo. La figura sostenía en sus manos las campanillas de bronce, levantándolas lentamente antes de hacerlas sonar con una precisión asombrosa. Asterisco clink, clink, clink. ¿Quién eres?, preguntó el padre Julián, su voz temblaba visiblemente, resonando en la inmensidad del templo sagrado. El monaguillo no respondió, ni se dio la vuelta. Simplemente bajó las campanillas y las colocó sobre la mesa del altar, con una delicadeza extrema. Hijo, es muy tarde para estar aquí, ¿cómo has entrado?, insistió el sacerdote, dando un paso hacia adelante. Al acercarse, la linterna iluminó la parte posterior de la cabeza de la figura. El cabello era corto, castaño, pero estaba extrañamente empapado, goteando un agua clara que formaba un pequeño charco sobre las baldosas de granito.
Un olor a agua estancada, a algas de río, comenzó a desplazar el aroma a incienso de la sacristía. El padre Julián extendió la mano para tocar el hombro del niño, con la intención de reconfortarlo o de descubrir la verdad tras aquella aparición. Pero en el instante en que sus dedos rozaron la tela del roquete, sintió un frío atroz, un frío que no pertenecía a este mundo. Era como tocar un bloque de hielo sólido. La figura del monaguillo comenzó a girar sobre sí misma, muy lentamente, con movimientos rígidos, casi artificiales. El sacerdote contuvo el aliento, esperando ver el rostro de algún niño de la catequesis. Sin embargo, cuando la figura completó el giro, Julián sintió que el alma se le escapaba del cuerpo. La criatura no tenía rostro. En lugar de ojos, nariz y boca, solo había una superficie de piel lisa, pálida, tensa como el cuero húmedo. De la parte inferior de esa masa de piel sin facciones, comenzó a filtrarse un hilo de agua oscura que corría por el cuello del roquete blanco, manchándolo de un tono marrón verdoso. La entidad levantó los brazos delgados hacia el sacerdote, emitiendo un sonido desgarrador, un gorgoteo húmedo, como el de alguien que se ahoga en aguas profundas y heladas. El padre Julián retrocedió horrorizado, perdiendo el equilibrio y cayendo al suelo de espaldas. La linterna rodó por las baldosas, iluminando de forma intermitente el altar. Desde el suelo, el sacerdote vio cómo la figura del monaguillo comenzaba a desvanecerse, disolviéndose en una densa niebla grisácea que parecía brotar de sus propias vestiduras húmedas. Al cabo de unos segundos, solo quedó el silencio, el olor a agua estancada y un charco de agua fría sobre el granito del altar. Al día siguiente, el padre Julián, pálido y con una fiebre alta que lo mantuvo en cama durante días, investigó en las crónicas de la parroquia. Descubrió que, en el año 1942, un joven monaguillo de 12 años llamado Manuel, había desaparecido una noche de invierno tras ayudar en la misa de gallo. Su cuerpo fue encontrado 3 días después, flotando en el pozo de una finca vecina, a pocos metros de la iglesia. La investigación de la época determinó que se había tratado de un trágico accidente, pero el diario personal del párroco de aquel entonces sugería algo mucho más oscuro, algo relacionado con un castigo injusto que el niño había recibido antes de salir del templo. El pozo fue sellado, pero el alma de Manuel, atrapada en el momento de su trágica muerte, parecía seguir cumpliendo con su eterno deber litúrgico en la medianoche de Santa Marina. Hay culpas que no se borran con el paso del tiempo. Culpa que se impregna en los objetos, en las ropas, esperando el momento oportuno para manifestarse ante aquellos que aún visten el hábito. Nuestra última historia nos traslada a una remota región del altiplano, un lugar frío, de aire enrarecido y cielos inmensos, donde las distancias entre los pueblos se miden en horas de camino de tierra. Allí, el padre Ignacio, un sacerdote maduro, de carácter sobrio y mirada cansada, fue enviado para evaluar el estado de una pequeña capilla rural dedicada a San Ramón, abandonada desde los tiempos de las persecuciones religiosas de principios del siglo XX. La capilla era una estructura humilde, de adobe y vigas de madera rústica, que se mantenía en pie casi por milagro en medio de la estepa desolada. Ignacio llegó una tarde de invierno, con el viento soplando con fuerza y levantando torbellinos de polvo seco alrededor del templo. Al entrar a la sacristía, un espacio reducido y cubierto por una gruesa capa de polvo y telarañas, encontró un viejo baúl de madera de pino con herrajes de hierro oxidado. Intrigado, el sacerdote forzó el candado corroído con una palanca. Al abrir la tapa, un olor a lana vieja, moho y grasa animal lo obligó a apartar el rostro.
En el fondo del baúl, envuelta en papel de periódico amarillento por los años, se encontraba una antigua sotana negra de paño grueso, de excelente confección. A pesar del paso de las décadas, el tejido se conservaba intacto, pero presentaba una particularidad que llamó de inmediato la atención del padre Ignacio. La parte delantera de la sotana, a la altura del pecho y del abdomen, estaba cubierta por unas manchas extensas, de un color marrón oscuro, casi negro. Eran manchas de sangre seca, que el tiempo había endurecido, volviendo el tejido áspero al tacto en esas zonas específicas. Ignacio supuso que la prenda había pertenecido a alguno de los mártires de las revueltas religiosas, un sacerdote que probablemente había sido asesinado dentro de la misma capilla. Con un profundo sentido de respeto, decidió retirar la prenda del baúl para limpiarla y darle un destino digno en el Museo Diocesano. Colgó la sotana en un perchero de madera en la esquina de la sacristía, con la intención de regresar al día siguiente con los elementos necesarios para su conservación. Esa noche, el padre Ignacio se alojó en la pequeña habitación contigua a la sacristía, la única que aún conservaba un techo firme y una modesta estufa a leña. El frío de la noche andina era despiadado, colándose por cualquier rendija y congelando el agua de la jarra sobre la mesa. Cerca de la medianoche, el sacerdote se despertó sobresaltado por un ruido extraño que provenía de la sacristía. Era el sonido suave, pero inconfundible, de una tela gruesa rozando contra la pared de adobe. Fru, fru, fru. Ignacio encendió una vela y se sentó en la cama, aguzando el oído. El ruido cesó por un momento, para ser reemplazado por otro sonido mucho más perturbador. El goteo constante de un líquido espeso sobre el suelo de tierra apisonada de la sacristía. Plop, plop, plop. El sacerdote se puso de pie, tomó la vela y abrió la puerta de madera que conectaba a ambos ambientes. Al iluminar la esquina de la sacristía, vio que la sotana negra ya no colgaba recta del perchero. La prenda parecía haber tomado volumen, como si un cuerpo invisible la estuviera habitando, ensanchando los hombros y marcando la caída del tejido hacia el suelo. Las manchas oscuras del pecho brillaban bajo la débil luz de la vela, con una humedad fresca, líquida. De la basta inferior de la sotana, caían gruesas gotas de una sangre roja, brillante, que se absorbían rápidamente en la tierra seca del suelo, produciendo el sonido que lo había despertado. El olor a hierro, a sangre caliente y descompuesta, inundó instantáneamente la pequeña habitación. El padre Ignacio, preso de un pánico que nunca antes había experimentado, levantó la mano con la vela y exclamó: «En el nombre de Dios, te ordeno que te manifiestes». Al pronunciar aquellas palabras, la sotana ensangrentada sufrió una sacudida violenta. Se descolgó del perchero y cayó al suelo, pero no como una prenda vacía, sino manteniendo la forma de un cuerpo humano que se retorcía de dolor sobre la tierra. Un lamento ahogado, un quejido sordo de agonía y desesperación, pareció surgir del interior del tejido negro. La prenda comenzó a arrastrarse por el suelo, dirigiéndose directamente hacia el padre Ignacio con movimientos espasmódicos, rápidos, como los de un animal herido de muerte. El sacerdote retrocedió, pero la puerta se cerró de golpe a sus espaldas, dejándolo atrapado en la sacristía con aquella presencia. La sotana se levantó a medias, revelando que las mangas de la prenda estaban vacías, pero se movían como si buscaran aferrarse al cuello del sacerdote. El aire en la habitación se volvió tan denso y cargado de azufre que Ignacio sentía que se asfixiaba. Su propia vista comenzó a nublarse, y la llama de la vela se redujo a un punto azul casi imperceptible. Con las últimas fuerzas que le quedaban, el padre Ignacio se despojó del crucifijo de plata que llevaba al cuello y lo arrojó sobre la tela que se arrastraba a sus pies.
En el momento en que el metal bendito tocó la sotana ensangrentada, un grito desgarrador, que no pertenecía a este mundo, resonó en las vigas del techo de la capilla. Una ráfaga de viento helado cruzó la sacristía, apagando la vela por completo. Ignacio cayó al suelo de rodillas, sumido en la oscuridad total, escuchando cómo algo se retorcía y se quejaba en el rincón opuesto de la habitación, debilitándose lentamente hasta que solo quedó el silbido del viento exterior. Al amanecer, el sol del altiplano iluminó la sacristía a través de las grietas de la pared. El padre Ignacio se levantó, dolorido y exhausto. En el suelo, cerca de la entrada, se encontraba la sotana negra, completamente plana, vacía de toda forma o presencia. Las manchas de sangre habían desaparecido por completo, dejando el tejido limpio pero con un color grisáceo, cenizo, como si hubiera sido quemado desde el interior. El crucifijo de plata, que había quedado sobre la prenda, estaba completamente ennegrecido, doblado como si hubiera sido sometido a un calor extremo. El padre Ignacio recogió la prenda, la colocó de vuelta en el baúl de madera y selló la tapa con clavos de hierro. Abandonó la capilla esa misma mañana y nunca redactó el informe sobre su restauración. Hoy en día, la pequeña capilla de San Ramón sigue en pie en medio de la estepa, desolada, custodiando en su sacristía en ruinas el baúl que contiene la memoria del dolor de aquellos que sufrieron en el altar. 4 historias de fe y oscuridad, 4 testimonios de que, a veces, lo sagrado y lo profano comparten la misma piedra. Pero esto nos lleva a una revelación aún más inquietante. ¿Por qué estas manifestaciones ocurren con mayor intensidad en los templos antiguos? La respuesta es más sombría de lo que nos atrevemos a imaginar. Las iglesias de pueblo no son solo lugares de oración. Son receptáculos de siglos de emociones humanas extremas. Allí se han llorado pérdidas devastadoras, se han confesado crímenes inconfesables, y se ha temido el castigo del infierno con una intensidad febril. La piedra antigua, con su naturaleza porosa y eterna, absorbe esa energía, esa culpa y ese dolor. A veces, cuando las condiciones son las adecuadas, la piedra devuelve lo que ha guardado durante siglos, recreando las tragedias de aquellos que buscaron redención, y solo encontraron la soledad de la muerte. La próxima vez que visite una iglesia antigua, no se limite a contemplar su arquitectura o el dorado de sus altares. Escuche el silencio. Sienta la temperatura del aire a su alrededor. Observe si las velas parpadean sin que haya corrientes de aire visibles. Y si siente ese frío repentino que le recorre la nuca, no intente convencerse de que es solo el viento exterior. Podría ser el susurro de alguien que aún espera, en la penumbra del confesionario, que un alma viva escuche su última confesión. Los sacerdotes que protagonizaron estos relatos continuaron con su labor, llevando el peso del secreto sobre sus hombros. Ellos aprendieron que el límite entre nuestro mundo y el de las sombras es tan delgado como el humo del incienso. Y que, a veces, las almas que más necesitan de nuestras oraciones, son aquellas que no pueden abandonar la fría piedra del templo sagrado. Que la paz sea con ellos, y con todos nosotros en la oscuridad de la noche. Si estos relatos reales le han acompañado en la penumbra, le invitamos a suscribirse a nuestro canal. Semana a semana, nos adentramos en los misterios más profundos y serios que la realidad prefiere ocultar. Déjenos un comentario contándonos si alguna vez ha sentido una presencia extraña en una iglesia o templo antiguo, o en algún alojamiento con historia. Leemos cada uno de sus testimonios con el mayor de los respetos. Gracias por su tiempo, y hasta nuestro